Buenas tardes, mi nombre es José Isaac Lozano, estudiante de Ingeniería Electrónica. Por aquí está mi cédula. Para esta actividad de sistemas dinámicos vamos a analizar el comportamiento transitorio y estacionario de sistemas en el dominio de la frecuencia. Hace parte de la unidad 2, etapa 3. Por acá tenemos nuestro ejercicio. Dice, cada estudiante continúa con el mismo sistema seleccionado en el anexo 2, tomando como base en el desarrollo del modelo matemático obtenido en el dominio de tiempo, la etapa 2. Para el desarrollo del modelo matemático, en función del tiempo, se desarrolló con el ejercicio A del anexo propuesto por el curso del circuito RLC, resistencia bobina condensador. Tenemos los datos, tenemos un voltaje inicial de 9 voltios, una resistencia de 10 ohmios, R1, una bobina L1 de 76 ohmios, una bobina R3 de 5 ohmios y un condensador de 8 faradios. Adicionalmente tenemos una resistencia aquí también de 15 ohmios, esta es la resistencia 2. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que para el sistema seleccionado aplicar los principios físicos y matemáticos que permitan obtener el modelo matemático del sistema del dominio de la frecuencia. Para ello, entonces, vamos a tener que la ecuación característica para este sistema, derivada de la bobina, o sea, de la intensidad de la bobina, tenemos que es 1 sobre la bobina por voltaje 1 por, menos la resistencia 1 más la resistencia 2 por resistencia 2 más resistencia R3 menos R2 al cuadrado sobre la bobina, el valor de la bobina, por la resistencia 2 más la resistencia 3, esto para la intensidad, menos la resistencia 2 sobre el valor de la bobina por la resistencia 2 más la resistencia 3 por el voltaje del condensador. Entonces aquí reemplazamos los valores. Esto para la ecuación 1. Para la ecuación 2 tenemos esta ecuación que la representa este sistema. Entonces aquí reemplazamos los valores y obtenemos una ecuación 1 con estos valores y una ecuación 2. Entonces, para la ecuación 1 vamos a aplicar transformada de Laplace para lo que decimos acá, para obtener el dominio matemático del sistema del dominio de la frecuencia. Entonces, aplicamos la transformada de Laplace, tenemos la ecuación 1 transformada de Laplace. Esta es la ecuación que nos caracteriza para la ecuación 1 con transformada de Laplace. Luego la aplicamos para la ecuación 2, aplicamos transformada de Laplace y obtenemos la ecuación 3 y la ecuación 4 a partir de las ecuaciones 1 y 2. Ahora obtenemos la ecuación que representa la función de transferencia del sistema interpretando de forma adecuada la entrada y la salida del sistema seleccionado. Entonces tenemos la ecuación 4. Pasamos al valor de la intensidad o lo que es el amperaje. Y tenemos que nuestro valor de intensidad en la bobina para esta ecuación es este. Ahora trabajamos la ecuación 3 para hallar el voltaje del condensador. Entonces aquí allá seguimos. Aquí ya tenemos esta ecuación, no podemos seguir trabajándola, entonces así que reemplazamos el valor de la ecuación 4, que es la intensidad de la bobina. Aplicamos los principios de fraccionarios para resolver la ecuación y tenerla en función de la transferencia o para hallar la función de transferencia. Entonces tenemos que el valor final de la ecuación es este. Este es el valor final de nuestra ecuación.
tenemos que el voltaje del condensador, esa sería la entrada, YS, y la salida es el voltaje 1, o U2, o US. Entonces, para nuestra función de transferencia, viene de n viene dada por nuestra función YS sobre US. Aquí tenemos nuestra función de transferencia. Entonces decimos que nuestra función de transferencia es 15 US sobre, bueno, aquí le quitamos este US ya. Desaparecemos con este US. Lo dejamos en términos de S. Tenemos 15 sobre sobre 12.160 S cuadrado más 2.276 S más 25. Esta es nuestra función de transferencia. Entonces tenemos que, para determinar la estabilidad, esta es nuestra función de transferencia. Entonces, esa es nuestra función de transferencia. Para determinar la estabilidad del sistema, aplicamos el criterio de Runwitz, teniendo en cuenta que 12.160 más 2.276 más 25, entonces tenemos que A es 12.160 S cuadrado, A1 es 2.276 S y A0 es 25. Llenamos la tabla, aplicamos B igual a 1 por A0 menos A2 por A0 sobre A1. Entonces reemplazamos los valores y obtenemos un valor de 25. Entonces para este valor decimos que el sistema es estable ya que no hay ningún cambio en el signo, no tenemos ningún signo negativo, entonces todos los polos estarán en el semiplano izquierdo. Determinando el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Para el comportamiento transitorio del sistema hallamos el valor final. Entonces aplicamos nuestra ecuación, decimos que 15 sobre 25 es 0.6, aquí está representado en MATLAB. Entonces aquí tenemos nuestra función de transferencia. Reemplazamos el numerador 15, el denominador sería 12.160, 2.276 y 25. Este se le da parte del denominador. Entonces le damos Enter. Decimos que nuestros polos están en 0.1755 y menos 0.1172. Aquí tenemos el valor final. Entonces le damos acá. Decimos características. Estado. Y aquí tenemos que nuestra función de transferencia tiene un valor de 0.6, el que acabamos de hallar. 0.6. Aplicando el criterio de Runge-Hotwitz, entonces tenemos nuestra función de transferencia. Todos los valores los vamos a dividir entre 12.160, donde tenemos que para nuestra ecuación característica de sistemas para el dominio de frecuencia de sistemas de dominio 2, tenemos que nuestra frecuencia natural al cuadrado sobre ese cuadrado más 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural S más la frecuencia natural. Entonces esta es nuestra ecuación de característica para sistemas de segundo orden. Entonces hallamos nuestra frecuencia natural. Como nuestra frecuencia natural está al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada de este valor, que es 5, lo que nos quedó acá, 5 sobre 2.432. Esta es la simplificación de 25 sobre 12.160. También lo podemos hallar con cifras decimales. En este caso yo lo dejé en fraccionarios. Entonces sacamos la raíz cuadrada de ese valor, nos da 0.04535. Eso nos da para la frecuencia natural.
Entonces decimos que para nuestro factor de amortiguamiento, decimos que lo tenemos acá, este es nuestro factor de amortiguamiento, que es igual a 569 sobre 3040. Entonces tenemos que, para hallar nuestro factor de amortiguamiento, que tenemos que, la ecuación, que 2 por el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural. Entonces, despejando nuestra ecuación, tenemos que 2 por el factor de amortiguamiento por nuestra frecuencia natural, que es igual al valor que nos dio la división entre 569 dividido en 3040. Entonces decimos que nuestro factor de amortiguamiento, el 2 pasa a dividir 4.12 sobre 4.2.1272 sobre dividido 2. Tenemos que nuestro factor de amortiguamiento es 2.0636. Decimos por lo tanto que el sistema es amortiguado porque 2.036 es mayor a 1. Entonces con esto ubicamos la ubicación con esto vamos a hallar los polos. Entonces decimos que los polos de la ubicación dados por la ecuación que nos representa para hallar la ecuación para hallar los polos. Entonces decimos que menos el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural más o menos la frecuencia natural por la raíz cuadrada del factor de amortiguamiento al cuadrado menos 1. Aplicamos nuestra ecuación y aplicando nuestra ecuación decimos que hay un polo en menos 0.11724 y hay otro polo en menos 0.1754. Eso también podemos hallarlo porque esto es un polinomio cuadrado perfecto. Este denominador es un polinomio cuadrado perfecto. Decimos que para el polinomio cuadrado perfecto, que es de la forma as al cuadrado más bs más c igual a 0, utilicemos la fórmula general. Entonces, es muy parecida a la ecuación anterior. Entonces decimos que tenemos un polo en menos 0.01171 y otro polo en menos 0.1755. Entonces nos vamos aquí a MATLAB. Aquí. Entonces tenemos que nuestros polos, por aquí los tenemos los dos. Tenemos los dos polos. Por la fórmula general que nos dieron, con el factor de amortiguamiento. Entonces aquí tenemos un polo en menos, este es el polo en menos 0.017. Aquí lo tenemos también en menos 0.011724. Aquí nos faltan un dígito, pero es por error por conversión o por algoritmo de cada sistema. Entonces aquí tenemos el otro polo y tenemos que este polo está en menos 0.175 y tenemos el otro polo en menos 0.175. Con esto ya podemos hallar ese punto. Aquí tenemos ya la representación de los polos. Con eso ya podemos hallar el punto que nos pide aquí la guía, el cual fue hallar el factor de amortiguamiento y bueno, determinar el comportamiento transitorio y estacionario del sistema. Entonces tenemos que el estacionario es 0.6 y tenemos los polos. Bueno, nos vamos aquí abajo y dice generar el diagrama de bloques que representa el modelo matemático del sistema seleccionado, teniendo en cuenta que una vez transcurridos 5 primeros segundos del sistema recibe una señal de perturbación que altera la unidad de entrada, aumentando así su valor. Aquí tenemos nuestra función de transferencia. Aquí tenemos un paso escalón y tenemos los 9 voltios. Tenemos nuestro osciloscopio con una entrada donde se analiza la entrada de escalón y se analizará nuestra función de transferencia. Le damos run
Y aquí tenemos nuestra eh, gráfica de nuestra función de transferencia con la entrada de escalón. Eh, Gracias, espero no haberme extendido con este tema. Una feliz tarde.